Buenas noches, gracias Pancho Olivera. Efectivamente, el fiscal Campagnoli va a estar con nosotros para hablar ¿de qué? De la nueva embestida de Cristina contra los jueces, de el tsunami de, entre comillas, la suelta de presos. Campagnoli conoce del tema y enseguida lo vamos a tener. Pero además tenemos una nueva denuncia de Guadalupe Vázquez. El detrás del acuerdo de los presos de Devoto con Hugo Machiavelli, Federico Andajasi, quien nos va a plantear algo muy inquietante vinculado con el coronavirus y la grieta, y mi editorial titulado El gobierno se volvió a radicalizar. Cristina amenaza a los jueces y Alberto Fernández llama inmorales a quienes lo critican. Hay una pregunta concreta en eso. ¿Volvió el pensamiento único? Pero antes de eso, vos tenés que saberlo porque todo el mundo está hablando del tema. Deuda y economía. Martín Tetaz, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Dos preguntas claves, Martín, y te quiero escuchar con detenimiento. Es muy importante esta hora saber esto. Lo primero, cuando Prat Gay en el programa de José del Río le dice al gobierno y a Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa dicotomía ahí. En realidad, entrar en la cuarentena salvó la economía, porque si no hubiéramos entrado, la gente se hubiera enfermado, hubiéramos terminado con todo el país contagiado y la economía se hubiera hundido igual, y además desordenadamente, porque el virus no elige dónde entrar. Entra desordenadamente incluso en los bienes esenciales, en cualquier tipo de producciones. Pero después, cuando pasó el tiempo, la cuarentena fue mal administrada y contribuyó a agravar el problema. O sea, primero ayudó, bien decidida la rápida cuarentena, pero después, con el paso del tiempo, mantenerla en lugares donde no había casos y donde habían dominado la curva, agravó el problema. A ver, entonces, te hago de nuevo la pregunta. La cuarentena, como dice Prat Gay, ¿destruyó la economía? La respuesta es no. La primera cuarentena, bien organizada, ayudó a salvar la economía. La segunda cuarentena, seguir con la cuarentena sin discriminar regiones que no tienen casos, por ejemplo, por mencionar dos provincias, Catamarca y Formosa, son dos provincias que no tienen ni tuvieron jamás ningún caso. O por mencionar otras dos provincias, Santa Fe versus el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires sigue teniendo casos, tuvo un rebrote inclusive de Gran Buenos Aires, requiere un tratamiento distinto, pero Santa Fe tiene aplastada la curva hace más de un mes, no tiene casos prácticamente, no tiene sentido tener la segunda provincia más productiva del país parada, es ridículo. Ningún país ha hecho una cosa así. Bueno, y ahora viene la pregunta vinculada con el default. ¿Qué pasaría si hoy la Argentina entra en default? Imagínate la Argentina, si hoy mismo, a partir de este momento, entra en default, esta Argentina, pero ¿qué te pasaría a vos, Martín, no solamente a los grandes empresarios, al gobierno, a vos, a mí y a cualquiera? En el corto plazo, Luis, nada. No se te escucha, ¿no? Espera, hay un problemita con el micrófono de Tetaz. Esperame un segundito, Martín, te van a arreglar el micrófono. Por favor, le arreglan el micrófono cuando corresponda. Voy a la editorial, que tiene que ver con esto también. Le iba a preguntar a Federico Andajasi también por el pensamiento único. Pero nuestro laburo es que vos te des cuenta de lo que está pasando, si es que nosotros lo detectamos. Y nosotros creemos que algo muy grave está pasando ahora mismo. Ahora mismo. El gobierno, después de la cumbre entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, siempre pasa algo, se volvió a radicalizar. Todo el gobierno se volvió a radicalizar, porque es el presidente y la vicepresidenta. Por un lado, Cristina Fernández, y ahora te voy a demostrar cómo, amenaza a los jueces, los amenaza directamente. Y por el otro, Alberto Fernández, después de conversar con ella, después dicen que no tiene ningún efecto las reuniones. O que no, que estuvieron hablando, tomando mate cocido. Alberto, inmediatamente después de hablar con Cristina, llama inmorales o se pregunta sobre la honestidad moral de quienes critican su estrategia de cuarentena. Tenga razón o no tenga razón. Después es otro tema eso. Se puede no tener razón. ¿Por qué decimos que el gobierno se volvió a radicalizar? Te hago la pregunta de nuevo.
para que no nos empiecen a acusar. Los trolls, de nuevo, invitados a este programa, escriban lo que quieran, nos divertimos ya con ustedes, son un club hasta simpático, pero no dejen de escuchar y de mirar. ¿Por qué decimos que el gobierno se volvió a radicalizar? Porque Cristina Fernández, que se siente más allá del bien y del mal, es evidente que se siente más allá del bien y del mal. Parece que el coronavirus le pasa por al lado, no sé. Yo conozco poca gente a la que el coronavirus le pase por al lado, parece que hay así. Cristina Fernández está moviendo cielo y tierra, para no comparecer ante sus jueces naturales. Te lo anticipamos ayer y hoy te vamos a dar más información. Es decir, para anular el juicio oral por encubrimiento derivado del memorándum de entendimiento que firmó con Irán. Yo pregunté, ¿por qué está tan preocupada por ese juicio? Si algunos dicen que es un juicio político, porque el mundo la va a estar mirando cuando empiece el juicio oral. Con razón. Porque está desesperada para lograr la anulación de la causa. La anulación, no es que la juzguen o no su inocencia, la anulación. Y por otra parte, el presidente Alberto Fernández, que cada tanto es muy presionado, pero muy, muy fuerte por su compañera de fórmula, no tenemos que estar dentro de la reunión para darnos cuenta. No tenemos que estar dentro de la reunión para darnos cuenta. Somos periodistas, sabemos cómo funciona el poder político. El presidente Alberto Fernández, que está presionado por la vicepresidenta, hoy salió a complacerla. ¿Pero cómo sabes, Majul? ¿Sos adivino? No, salió a complacerla. ¿Cómo lo sabemos? Por la siguiente movida. ¿Qué movida? ¿Qué movida? Alberto, que no había hablado de esto hace muchísimo, confirmó la, entre comillas, existencia de una supuesta mesa judicial en el gobierno de Macri. Se acabó la palabrita lawfare porque parece que no prendía, ahora van a insistir con la mesa judicial. Y así le dio un contundente apoyo político, no solamente a la vicepresidenta, sino a un delirante texto, yo lo leí, que acaban de firmar diputados nacionales y senadores nacionales hiperkirchneristas. Yo digo, cuando la historia los empiece a analizar, tendrían que ponerse frente al espejo. Firman cualquier cosa. Firman cualquier cosa. Y es serio. A ver, un diputado, yo tengo que ir a una farmacia y la firma del médico para la receta me la tienen que dar doble, la tengo que pasar por correo. Hoy fui a una farmacia y la farmacia bien me decía, mirá que el Ministerio de Salud te dice que decile a tu médico que no te puede dar el nombre de fantasía de ningún, te lo tiene que dar el genérico y el medicamento porque si no, no te damos nada. Muy bien, esos son protocolos sanitarios. Y hay un grupo de senadores nacionales y diputados nacionales delirantes que firman cualquier cosa y ponen su firma. Es un texto en el que denuncian, fíjate vos la envergadura de la denuncia, una supuesta campaña de persecución judicial contra exfuncionarios de Cristina. Si por lo menos aportaran la prueba. Y por supuesto, una campaña contra Cristina misma. Yo digo, no tienen lo que hay que tener. Nadie se planta y le dice, mire, señora vicepresidenta, esto no va, es un delirio. No nos haga firmar cualquier cosa. ¿Saben cómo se tiene que entender esto? Lo que yo les voy a mostrar. Como una payasada que encubre una verdadera amenaza a todos los jueces que tramitan causas contra Cristina y otros exfuncionarios. Enseguida vamos a hablar con Campagnoli y eso, que me dicen que ya está conectado. Mostrámelo cuando esté, así lo sé. Ahí está Campagnoli. Espero que me esté viendo y escuchando. Buenas noches, José María. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Me está viendo y escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Termino y conversamos, porque son cosas que están pasando aparentemente, subrepticiamente, pero en el ámbito de la justicia se saben. Escuchen bien, estos legisladores nacionales presentaron una denuncia, no sé si la van a presentar ante el Comodoro Pía, ante la Justicia Federal, porque te parece un chiste. Todos estos son incondicionales a Cristina. Cristina dice buen día y dice, todos tienen que decir buen día, y ellos van atrás diciendo buen día. Aunque el día esté horrible,
Son senadores y diputados de la nación que te tienen que representar a vos y a mí y a sus provincias. Te nombro a los más importantes. José Mayans, Anabel Fernández Agasti, de Mendoza, Matías Rodríguez, Claudio Doñate, Leopoldo Moró, de la provincia de Buenos Aires, Vanessa Sisley, Rodolfo Taljade. Rodolfo Taljade es uno de los, no sé si le da para general, ni para coronel, ponen un teniente coronel del grupo de tarea sucia de Cristina. Una máquina de hacer denuncias berretas y falsas. Ese es Jorge Tayana, ¿eh? No, Taljade, les digo porque estoy detrás yo. Ese es Tayana, es canciller. Tayana, con el nivel intelectual y académico que tiene, firma cualquier cosa. María Sagnún, de Santa Fe, Guillermo Snopek, de La Rioja, María Teresa González, Ana Almirón, Mariano Recalde, José Luis Gioja, de San Juan. Acá está Recalde. Martín Soria y Nicolás Rodríguez A. En esa carrera desesperada, para armar una opereta con algún tipo de lógica, Cristina incorporó en ese mamarracho de presentación que ya elevaron estos diputados y senadores. Perdón, vamos de nuevo. Si efectivamente en el gobierno de Macri funcionaba una mesa judicial con nombre y apellido que apretaba gente, tienen que aportar pruebas. No es suficiente que uno se pare en la radio kirchnerista X o en la señal de cable de Cristóbal López y diga, no es suficiente, tienen que aportar pruebas. Y si la hay, que las aporten. Mirá, ¿qué aportaron para toda esta documentación, todo este biribiri que están haciendo? Que el Lofer va a ser un poroto al lado de esto, prepárense. Sí. Prepárense. Biribiri. Adjuntaron las declaraciones radiales de la jueza de casación, Ana María Figueroa, ¿te acordás que ayer hablamos de ella? Las presentó como si fuera casi una denuncia formal. Y la presentaron también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la jueza, en esas declaraciones y en el documento, dicen, Ana María Figueroa nombró a Juan Bautista Baíquez. Mentira, no lo nombró. Pero ellos le enchufaron el nombre de Baíquez en documentos oficiales que presentan ante organizaciones internacionales. Che, sean un poco más serios. Después no me digan que yo estoy obsesionado o que soy un anti... No, sean serios, presenten el documento como corresponde. Le enchufaron declaraciones donde no había. Entonces, en los documentos oficiales pusieron, además, que se estaba presionando a exfuncionarios, a Cristina, con nombre y apellidos que no dieron. Bueno, le agregaron a todo este desbarajuste un escrito, escucha bien, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que los familiares de la víctima del atentado contra la AMIA lo vieron y denunciaron como conteniendo datos y citas falsas. Es decir, le agregaron a ese documento con denuncias, datos y citas falsas. En efecto, los abogados de los familiares de las víctimas de la AMIA, Tomás Farini Dugan, afirmó en un escrito que Cristina, entre comillas, cita declaraciones de la jueza o que la jueza Figueroa no hizo. Y agrega el abogado, como si todo estuviera planificado de antemano. Claro, querían hacer un nuevo operativo PUF, pero alguien metió la pata, ¿entendés? Se le escapó un... En el armado, como era tan mentiroso, se le escapó un documento. Este texto que está siendo avalado y convalidado por medios cristinistas y afines. Después hablemos de periodismo también, ¿eh? Porque te dicen, vos, Majul, no me gusta el periodismo que hacés. Muchacho, yo hago un periodismo de opinión, pero de datos, no invento datos. Ustedes inventan datos. Todo esto se completó, esta movida, con las declaraciones del presidente de las últimas horas. A la tarde, ratificando la difusa idea de que había una mesa judicial, el presidente lo dijo, Alberto Fernández, de nuevo esta tarde, que quería enjuiciar y meter presos a los opositores. Otra vez, es una fija. Cada vez que hay una cumbre entre Alberto y Cristina, esto es análisis político, deducción, archivo. Cada vez que hay una cumbre entre el presidente y Cristina, Federico, el presidente hace declaraciones periodísticas alrededor del lawfare o de la...
A ver, preguntate vos por qué. Porque yo me lo pregunto. Los periodistas, además de informar, de poner títulos, epígrafes, copetes, preguntamos. ¿Sabes por qué? Es muy comprensible. Es lo que le pide la vicepresidenta, Alberto, como parte del pacto no escrito que acordaron en mayo y que podría titularse: yo a vos te convierto en presidente, vos a mí me garantizás la impunidad, me sacás a todas las causas de encima. Como todos los analistas despiertos, de izquierda, de derecha, de todos los medios se darán cuenta, el pacto no se estaría cumpliendo. Porque hay un dato sencillo: no se puede sacar de un día para el otro todas las causas de encima, Cristina, aunque quiera. Y eso explicaría el enojo de la vicepresidenta. Y dicen que estaría tan enojada que ni siquiera aceptaría como excusa la irrupción del coronavirus que trastocó la vida de todos los habitantes, no de la Argentina, del mundo. Pero parece que ya no. A ver, yo quiero ser sincero. Yo me pongo al lado del presidente Alberto Fernández, que es un presidente en este sentido atormentado. No es que tiene una tormenta. Atormentado significa agobiado, cargado, preocupado. Todos los presidentes del mundo están complicados, agobiados y cargados. Pero este presidente tiene más razones para estar agobiado y cargado. Miralo a Martín Tetaz. Una economía que viene en recesión desde hace tiempo y que está destruida. Destruida. Cada vez que hablamos, destruida. Un default que se viene. Ahora vamos a hablar de eso. Después de arreglar el micrófono. Un default que se viene. Y un montón de otros problemas derivados de la economía que van a traer muertes también. La pobreza, la desocupación, los problemas de salud mental, los problemas de salud que hoy se tienen y que no se atienden, episodios cardiovasculares, o sea, pero esto no tenés que ser mandrake para darte cuenta de esto. Este problema. Y tiene otro problema más. Tiene que lidiar con las obsesiones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el presidente, agobiado, atormentado, cada vez que se reúne con Cristina, ¿sabés qué hace? Hasta hay una reacción psicológica a eso. Vos cuando te sentís agobiado, ¿qué haces? ¿No te querés pelear? Porque acá hay otro problema político. ¿Cómo se va a pelear Alberto Fernández con Cristina? No puede. Bueno, pero lo que hace justamente es desviar esa energía y la pelea la hace con el resto de la sociedad. Ay, muy bien, aprovecho. Miren, qué bien elegido que está la gente de este programa. Un psicólogo, un economista, Guadalupe Vázquez, que no conoce el tema. Ahora vamos a hablar con Hugo Machiavelli, con el tema de las prisiones. Ya lo saludamos a Campagnoli y empezamos a hablar con él en un ratito. ¿Qué es lo que hace? Cada vez que está que se siente presionado, como no, a ver, yo te lo digo sinceramente, debe estar agobiada, no puede. Se levanta a la mañana, coronavirus, la muerte, las cosas. Tiene mucha carga, mucha carga. Es una carga muy importante la que tiene. Y encima tiene que lidiar con los caprichos políticos de su compañera de fórmula. Y con el fuego amigo, ¿no? Bueno, eso, con el fuego amigo. No solo Cristina, digo. Bueno. Pero esto además es de libro. Vos sabés que esto en la clínica, en el consultorio, se ve todo el día. El tipo que se pelea con el jefe, al jefe no le puede decir nada, llega a la casa y se pelea con la mujer. Bueno, eso está pasando. Tan sencillo como eso. Bueno, miren. Salió a buscar un enemigo nuevo, Alberto Fernández. Venía bien con las declaraciones. Salió a buscar un enemigo nuevo. Y no se privó de calificarlo moralmente. ¿Cuándo? Primero, al responder la pregunta de un periodista de Radio Con Voz, hace minutos, sobre la flexibilización de la cuarentena. Fue Alejandro Berkovich. Él aseguró, es muy al estilo Alberto Fernández, le pido a la gente que pide salir de la cuarentena, porque todo no se puede hacer, y hasta ahí está bien, todo no se puede, que reflexione. Y ahí arranca la primera de Alberto. Porque algunos planteos hay mucha mala intención, e intención política. Los que dicen que hay que salir ya de la cuarentena, sepan que sería llevarle la muerte a miles de argentinos. ¿Lo dijo más o menos así? A ver, escuchemos. Todo no se puede hacer. Yo le pido a la gente simplemente que reflexione, porque hay en el planteo mucha mala intención y mucha intencionalidad política. Y que los que dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos.
Mira, no es importante lo que pienso yo de la cuarentena. De hecho, dentro de un ratito vamos a hablar con Eduardo López y con otro médico muy importante, infectólogo, que ellos sí saben por qué salir y cómo salir y la flexibilización. Pero no puede ser que cualquiera que plantee salir de la cuarentena, aunque sea desde el punto de vista económico, sea un inmoral o sea un traidor a la patria. Y después, esperemos un segundito, Guada. Y después le respondió directamente al ministro de Hacienda de Macri, al ex ministro de Hacienda de Macri, Alfonso Prat Gay, quien ayer con José del Río, en Mesa Chica, había dicho, palabra más, palabra menos, que con la cuarentena prolongada, entiendo yo, se estaba destruyendo la economía. Primero, veamos lo que dijo Prat Gay. ¿Qué opinas de esta cuarentena económica? Bueno, me parece que, cumplió su propósito en términos de que nunca vimos la curva, ¿no? Si vos mirás los casos de contagiados, estamos todos los días en más o menos entre 100 y 140, pero no está sucediendo lo que sucedió en todos los otros países, que la cosa se aceleraba. Ahora, para frenar esa curva hemos destrozado la economía, ¿no? Dijo, para frenar esa curva hemos destrozado la economía. Es un diagnóstico, es una opinión. A ver, puedes estar de acuerdo o no, pero no mató a nadie. No mató a nadie. Y ahora escuchemos la respuesta del presidente a lo que dijo Prat Gay en Radio con Voz. Hay que ser un poquito cuidadoso, ¿no? Yo escucho, ayer leí una nota de Alfonso Prat Gay que decía, por la cuarentena están destruyendo la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Es muy impresionante. Digo, ¿cómo es que se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así? Perdón, yo no lo defiendo, ¿eh? De hecho, creo que el gobierno de Macri en materia económica hizo muchas cosas recontra malas. Muchas cosas recontra malas. Y Prat Gay también. No soy un especialista en economía, pero Prat Gay también se equivocó. Ahora, porque se equivocó, no puedo opinar. Alberto se pregunta, ¿con qué autoridad moral hablan así? Bueno, pensemos un poco, pensemos juntos como te invito siempre. Ahora te doy Guada, así seguimos pensando. Uno puede estar de acuerdo en que no se puede salir de la cuarentena a tontas y a locas. De hecho, no importa mi opinión, pero yo estoy de acuerdo con eso. Si el fin de semana dicen, mire muchachos, discúlpenme, pero corremos mucho peligro, salir a tontas y a locas no sabe correr mucho peligro, yo digo, la pucha, pero, ¿viste? O sea, para eso están los especialistas. Yo no soy especialista, no soy médico, no soy... escucho y además respeto al poder constituido y al presidente y a Malvinas, ya le estamos ganando, no. Pero bueno, es la autoridad constituida. Ahora, ¿poder opinar? ¿Por qué no se puede opinar? Por ejemplo, que con la cuarentena prolongada se está destruyendo la economía, como es evidente. Y si opinás no tenés autoridad moral... Yo creo que me parece una exageración eso, no solo una exageración, una suerte de, ¿viste el autoritarismo argumentativo? Así que si no digo que el gobierno hizo, no algo bien, todo bien, soy un traidor a la patria. Así que si Prat Gay, yo no lo defiendo a Prat Gay, fue ministro de Macri, insisto, aún con los errores que cometió, él mismo y el expresidente en materia económica. ¿No puedo opinar de nada? Y menos si tiene el tupé de criticar a este gobierno o a este presidente. Pero, a ver, muchachos, yo soy una persona grande, todos acá somos grandes. ¿Acaso el peronismo no gobernó durante años y años, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y la dejó completamente destruida y devastada? ¿Acaso la recesión que todavía sufrimos no arrancó con el gobierno de Cristina Fernández? Yo escucho a todos los economistas, de izquierda y derecha, con el bendito cepo, todas las restricciones de la economía que terminaron en una bomba de tiempo que le estalló en la cara al gobierno de Macri y a todos nosotros con el aumento inconmensurable del dólar, porque había recesión en la época de Cristina, ¿no? Tal cual, la economía se estancó en el año 2011 y desde ahí, con todas las restricciones, es decir, Cristina quiso postergar un ajuste que era inevitable, lo hizo atrasando el dólar, lo hizo atrasando las tarifas y eso alguno lo iba a tener que corregir. De hecho, los propios economistas que trabajaban con Scioli reconocieron que ellos hubieran tenido que hacer una cosa muy parecida. Después se discutía, es decir, el gradualismo o el shock, pero que la corrección había que hacerla, no lo discutía nadie. Bueno, perdón. Entonces, con todo el respeto, señor presidente, no nos cuente el cuentito de que Macri hizo un desastre y que antes era todo muy lindo.
Porque usted mismo decía que no era todo muy lindo. ¿Qué me querías decir, Guada? No, que en línea con lo que dijo Alberto Fernández, el doctor Pedro Can, que es más fuerte viniendo encima de un médico, dijo, los que estén en contra de la cuarentena que prueben con la terapia intensiva y la muerte. Bueno, a ver, Pedro Can, yo también le tengo mucho respeto. Una consideración política. Tiene todo el derecho a hacerlo, como la adjudican haber hecho a Carlos Fay, pero no fue Carlos Fay, sino fue creo un periódico de Guardian hace muchos años. Dijo, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Que opinen lo que quieran. Ahora, que en la opinión no me planteé la idea de que mi opinión es una inmoralidad o somos golpistas o somos destituyentes. Basta, muchachos, ya somos todos muy grandes. Estamos frente a un grave problema. Porque cada vez que Alberto y Cristina se juntan, el gobierno se radicaliza su discurso. Porque cada vez que el presidente toma conciencia, entiendo yo, es una opinión, una descripción, una deducción del despelote en el que está metido, termina descalificando o a la oposición o a los medios. No opinando, bueno, descalificando. En vez de reflexionar sobre lo que le dicen y tomar las ideas que pueden ser útiles incluso, aunque no estén en línea con lo que piensa, la idea de defender y sostener un pensamiento único, aunque la tranquilice un poquitito a Cristina, es el peor camino para gobernar bien y acumular poder político para las elecciones del año que viene. Es la peor idea para gobernar bien y acumular poder político para las elecciones del año que viene, que el presidente también quiere ganar. José María Campagnoli, ¿estás sintiendo que hay una nueva embestida y una nueva amenaza a jueces y fiscales con toda esta declaración? ¿Son amagues? ¿Los jueces y los fiscales están inquietos? ¿O la cuarentena los tiene desorientados, José María? Bueno, no, la verdad que no puedo hablar por otros jueces y por otros fiscales, ¿no? Pero sí que me llama la atención mucho estas nuevas declaraciones, me llama la atención también que esta presentación de senadores, cuando la doctora Figueroa ya debería de considerarlo penalmente relevante, lo que dice que le pasó, denunciado en su momento, ¿no? Como hizo en estos días la jueza Namer, cuando la fueron a ver a alguien de parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Me parece que de haberlo considerado la jueza Figueroa algo penalmente relevante o un apriete, lo debió haber denunciado en su momento y no ahora que aparece como que cuando cambian los gobiernos les vuelve la memoria. Me hace acordar al caso de Ollarvide, que denunció que lo habían agarrado del cuello 10 años después de ese supuesto hecho, ¿no? Todas estas cuestiones hacen que sea medio vidrioso esta situación y sí, tiene todo el olor a una embestida contra el Poder Judicial que ya viene soportando bastantes embestidas desde este último año, ¿no? José María Campagnoli, cuando habla de la jueza Namer, hace referencia a la denuncia expresa que hizo la jueza Namer en un expediente, ¿no? Documentada, cuando el segundo de la Secretaría de Derechos Humanos, el segundo de Pietragala, lo llamó para decirle que ellos estaban pidiendo la libertad y la salida de prisión de Luis Delía. Está haciendo referencia a eso, ¿no, José María? Claro, yo estoy haciendo referencia a eso porque todos los jueces y los fiscales somos funcionarios, ¿no? Si somos objeto de un ilícito, debemos denunciarlo, o por lo menos dejar constancia en el expediente. Llama la atención también que el tema de la doctora Figueroa fue extraído de una, si no estoy mal informado, de una entrevista radial que le hicieron, donde ella tampoco recordaba bien qué expediente era en el que había recibido esa supuesta visita que después la vicepresidenta le atribuyó al doctor Maíquez. Bueno, todo eso realmente parece bastante tirado de los pelos y bueno, y sí, realmente llama mucho la atención. Ahora, Campagnoli, yo le pregunto a usted que ha resistido muchos embates. Yo le recuerdo que Campagnoli se lo quiso destituir, se lo quisieron sacar, lo suspendieron, solamente porque en un expediente empezó a encontrar, hay que decirlo así, el origen de la ruta del dinero K de Lázaro Báez. Entre otras cosas, por eso está preso de Lázaro Báez. Claro, lo vieron venir
y lo quisieron destituir, empujar. Yo creo que, bueno, el trabajo de Campagnoli y la gente que estaba alrededor, de parte del periodismo, ¿por qué no?, lo ayudó a resistir. Yo le quiero hacer una pregunta sencilla, Campagnoli. Es política, pero es judicial. Yo entiendo que para conformar la fórmula, Cristina Fernández le habrá... Es periodismo deductivo este, si ustedes quieren. Cristina Fernández le habrá dicho, mirá, Alberto, vos vas a ser el presidente porque yo solo no puedo, yo sola no me alcanza a mí, entonces vos vas a ser el presidente, pero sacame todo este balurdo judicial que tengo encima. ¿Eso es posible? ¿Se pueden borrar las causas de un día para el otro? La causa de memorándum de entendimiento, obras públicas, los cuadernos de la corrupción, OTESUR, los sauces, donde está procesada en la mayoría de esas causas como jefa de asociación ilícita. ¿Se puede o no se puede en la Argentina, Campagnoli? A ver, en la Argentina pasan muchas cosas que uno a veces ni se imagina. Yo creo que no es posible borrar de un plumazo, no sé, más de una decena de procesamientos, fojas y fojas de expedientes ya firmadas, procesamientos confirmados por la Cámara, por distintas instancias. Lo que preocupa a mí, no como integrante del Poder Judicial, sino como argentino, es el tiempo que lleva, que desde el inicio, por ejemplo, de la causa del memorando de Irán, con Irán, creo que se inició hace 5 años y todavía no se pudo hacer el juicio. O sea, esos tiempos, el tiempo que lleva de revisión una sentencia, por ejemplo, digo, el caso Vudú, que tiene una condena de 5 años y 1 mes, ya confirmada por la casación, y que bueno, ahora como hay una queja, está en la Corte, y entonces no está firme. Me parece que tenemos que prestar atención a la falta de herramientas que hay para que finalmente un proceso, una condena, quede firme, una absolución también, ¿no? Eso es lo que no está pasando, esto es lo que desmoraliza un poco a los argentinos, porque ven procesos eternos que nunca llegan a esto que pide la Constitución, una sentencia firme, ¿no? José María, enseguida vamos a hablar del tema de entre comillas, no suelta de presos o prisiones domiciliarias. Hugo Machiavelli tiene información sobre el acuerdo de Devoto, porque se llevó a cabo en la cárcel de Devoto. Pero yo quiero preguntarle a usted, que evidentemente sabe más que nosotros de esto, ¿por qué le preocuparía a Cristina tanto la causa del memorándum, del encubrimiento, de la acusación de encubrimiento por el memorándum de entendimiento con Irán? ¿Por la repercusión internacional? ¿Porque va a ser un juicio oral y ella es vicepresidenta y no quiere que se la vea así, como se la vio en obras públicas y mandó a la miércoles a los jueces? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, bueno, yo no lo sé, Evidentemente es un caso que tiene mucha repercusión internacional, es un caso que conmueve a toda la sociedad argentina y que por supuesto no debe ser una situación cómoda. Lo cierto es que nunca escuchamos de parte de las personas involucradas en esto una defensa de fondo, ¿no? Siempre estamos que presionaron al juez, siempre estamos que esto es una cuestión de una mesa chica judicial del macrismo, siempre estamos con cuestiones que son laterales, pero nunca una defensa de fondo. Pero claramente debe ser uno de los procesos que más preocupa, que debería preocupar a la vicepresidenta. ¿Qué significaría desde el punto de vista judicial una defensa de fondo? ¿Una defensa técnica? ¿Una defensa procesal, con pruebas, con evidencias? Lo que nunca se escuchó, ¿no? O sea, decir, a ver, esto de que me están acusando, no, yo no fui por tal o cual cosa, con tal o cual prueba, eso es lo que nunca tenemos la oportunidad cuando la actual vicepresidente fue a dar su declaración indagatoria, en ese entredicho que tuvo con los jueces. Bueno, lo único que hizo fue, desde mi punto de vista, humilde, esta es mi opinión, simplemente, es hacer todo un ataque hacia los jueces, pero nunca dijo, en esta cuestión de la obra pública, yo hice o no hice tal o cual cosa, ¿no? Eso es lo que para mí no pasa, para mí es lo que se elude y es lo que de alguna manera todos estamos esperando como ciudadanos que ocurra, ¿no? Que las personas que están involucradas en hechos tan graves de corrupción den una explicación pública o en el expediente, pero que todos tengamos la oportunidad de conocer. Eso es lo que yo creo que no ocurre.
Campagnoli, me gustaría saber su opinión sobre la información que vamos a presentar. Atención, Hugo Machiavelli, el acuerdo de Devoto, los detalles del acuerdo de Devoto. ¿Qué hay detrás del acuerdo con los detenidos de Devoto y todo el sistema penitenciario federal, que de alguna manera lo representan? Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Luis. Conocimos que hubo un acuerdo, que hubo una manifestación en conjunto, funcionarios del Ministerio de Justicia, jueces, representantes internos y otras organizaciones. Ahí uno de los principales protagonistas, atención, Juan Martín Mena, secretario de Justicia, ex número 2 de la AFI, estuvo en esa reunión. Ahora, eso es lo que se vio y se publicó. ¿Qué hay detrás? Te lo titulo. Argentina Penales Unidos. Te repito el título, Luis, que me parece que lo resume para explicártelo. Argentina Penales Unidos. Una organización de detenidos que se compromete a no hacer visible el reclamo en los techos de Devoto, se compromete a trabajar en conjunto mejorando sus propias condiciones y a cambio, ¿qué obtiene? Mira, por un lado, ninguna investigación o sanciones por el motín que hubo con heridos y varias causas que se habían armado incluso contra funcionarios del servicio penitenciario. También se comprometen a no tocarle los celulares. Hay requisas en estos momentos en Devoto, sin embargo los celulares los pueden tener. Y esto es muy importante. Y lo tercero, la lucha de todos los penales organizados que de algún modo quieren seguir adelante para que se revisen los pedidos de prisiones domiciliarias de los internos en todo el país, no solo en Devoto. Muy bien, Hugo. Preguntémosle a José María Campagnoli, ¿cuál es su mirada, José María, sobre todo este ruido que se armó en la semana con... demos la última información, me corregirán ustedes, en todo caso, Hugo Machiavelli, la Corte Suprema de Justicia bonaerense dijo, bueno, volvamos para atrás con el habeas corpus de Violini, pero los que salieron, salieron. Y todavía están en libertad, y entre los que salieron hay... yo he visto con nombre y apellido y detalle, lista de abusadores, violadores, jefe de banda de narcotraficantes. ¿Cuál es su mirada, José María? Bueno, mi mirada es de estupefacto, ¿no? La verdad que me parece una barbaridad, un habeas corpus colectivo que de alguna manera baja una especie de línea a los tribunales inferiores y que motivó una soltura prácticamente masiva de detenidos que con la excusa, para mí, ¿no?, de la pandemia, muchas personas cuya situación procesal de detención no podría verse morigerada, bueno, encontraron de esta manera una forma de salir en libertad. A mí me parece que ahora la Corte, un mes después de que esto sucede, ¿no?, o sea, se demoró un mes en decir que ahora se suspende esta medida, se está viendo si esta suspensión implica que vuelvan a la cárcel aquellos que fueron beneficiados o que ahora ya ninguno más vuelva a salir. No sé, entiendo que Usina de Justicia, la organización, la ONG Usina de Justicia se ha presentado para colaborar en estas cuestiones, porque ellos están siempre en defensa de las víctimas y lo que yo puedo decir es que la libertad de cualquier detenido depende de la decisión de un juez, para lo cual tiene que escuchar previamente al Ministerio Público Fiscal. En el caso que a mí me ha tocado intervenir, el 75% de las excarcelaciones presentadas en el último mes venían con algún párrafo relativo a la situación de COVID-19, pero claro, frente a esa situación venían también personas que no tenían ni situación de riesgo por su edad o por sus padecimientos físicos o por su situación de salud. Nosotros Perdón, hemos pedido... José María dijo, el 75% de los pedidos, ¿cómo resultaron finalmente, para entender qué resolvió? Bueno, en el caso que yo intervine, en todos los casos que hemos visto puntualmente en cada uno, que no se daban esas circunstancias, que no había ninguna situación de peligro en la salud de los internos y que el Servicio Penitenciario Federal eventualmente podía dar una respuesta sanitaria al respecto, la Fiscalía se opuso a esas libertades y en prácticamente todos los casos los jueces dijeron que no soltaron a los detenidos. En solamente 2 casos se les dio
prisión domiciliaria y en ese caso la Fiscalía también apeló y pidió un control más estricto de la prisión domiciliaria, porque la prisión domiciliaria es un instituto que puede tener lugar en tanto y en cuando el Estado pueda controlar debidamente que esa prisión domiciliaria es eficaz para contener al detenido. Eso es lo que yo puedo decir de lo que sucede en el distrito de Saavedra Núñez, donde trabajo. Esta salida de detenidos a... Sí. No, perdón, termine con la idea que se había cortado un poquito. No, bueno, yo creo que acá se han mezclado muchas cosas, mucha ideología por un lado, la corriente abolicionista por otro, que ha determinado que se llegue a esta situación donde gracias a la reacción de la ciudadanía y también, por supuesto, del periodismo que pone en estos temas en la palestra, creo yo que se está revirtiendo, ¿no? Ahora, hoy en día el gobierno está mostrando con un poco más de énfasis su disconformidad con esta soltura masiva, cuando al principio no parecía para tanto, y cuando no debemos olvidar que todo esto arranca a principios del mes de abril, primero con la cuestión de que le dan la prisión domiciliaria a Vudú, en un fallo que, bueno, que uno puede gustarle o no lo que dice el juez, pero bueno, es opinable, y después con la intervención del secretario de Derechos Humanos, que se presentó en distintos tribunales, bregando por la libertad de otros detenidos por causas de corrupción. Ese fue el puntapié inicial, y en ese momento el gobierno no se expresaba, hablaba de una campaña mediática en cuanto a estas liberaciones, pero la verdad es que no se manifestaba expresamente en contra de esta situación. Hoy ya tenemos, salvo algunas excepciones, como el caso de Massa o de Berni, que desde el principio siempre estuvieron diciendo que esto era una barbaridad. Es cierto. Campagnoli, agradecido por el tiempo, espero que esté bien, usted y su familia, yo le pregunto a todo el mundo por la familia, espero que su familia esté bien y Estamos muy bien. Y bueno, que trate de llevarla lo mejor posible. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy bien. Vamos a hablar un poquitito de economía, Martín, estamos con Roberto Kachanowski. Buenísimo. Primero termina tu idea, así lo introducimos, o termina la idea que planteamos acá, así lo introducimos. Hay dos grandes ideas. Cuarentena destruye economía y ¿cómo te imaginas a la Argentina en el default? Claro, tema número uno, yo te decía, la no cuarentena hubiera destruido la economía también. Lo que pasa es que, como decía Prat Guy, y yo coincido en eso, la administración de la cuarentena fue negligente después, en un montón de regiones de la Argentina que no tienen ningún caso, no tiene sentido tener a la gente encerrada, la actividad económica paralizada, incluso cuando se empiezan a permitir ahora algunas actividades. Otra situación muy parecida pasa en provincias que tuvieron casos, pero que aplanaron completamente la curva. Caso Santa Fe, por ejemplo, la segunda provincia más importante del país, que no tiene prácticamente casos ahora y no se explica por qué seguimos paralizando la actividad productiva en regiones completas que no tienen casos. Así como hay que mantenerla, probablemente hacerla, incluso hasta podría ser más severa en el área metropolitana de Buenos Aires, porque realmente hay un problema ahí. Es decir, hay que administrar un poco mejor el meteorito este que le cayó a la economía, por un lado. Por otro lado, el default, te decía, Luis, no cambia nada en el corto plazo, cambia poco en el corto plazo. Hoy el problema principal es que está cayendo un meteorito y es como si vos me preguntaras, digamos, tenés un paciente en terapia intensiva y me preguntaras qué va a pasar porque no hay televisión en el cuarto del paciente. Yo te digo, mira, primero estamos en terapia intensiva, saquémoslo de acá. Esta es la magnitud de la gravedad del problema hoy. Ahora, para la salida, una vez que logremos salir de la cuarentena y tengamos que reconstruir la economía, es muy importante la diferencia entre estar o no en default, porque estar en default implica que todas las empresas del sector privado van a tener cerrado el acceso al financiamiento, sobre todo en áreas muy importantes para la economía, como todas las áreas energéticas. Imagínate Vaca Muerta, por poner un ejemplo concreto, con default o sin default es el día y la noche. Roberto, desde ya te pido disculpas por anticipado porque no vamos a tener muchísimo tiempo, pero el tema está planteado, gracias por tu disposición, el tema está planteado, ¿no? Por un lado, este cruce que hizo Alberto Fernández con Prat Guy, planteando, cuando Prat Guy dijo la cuarentena destruye la economía, el presidente dijo que no tenía autoridad moral para opinar, y por el otro lado el default y todas las consecuencias con la economía real, ¿no? que estamos sufriendo en este momento. Te escuchamos, Roberto.
A ver si me escuchan bien. A ver, el debate entre ellos dos no es un problema de eso, no me meto. Yo te diría que en realidad creo que se fueron de pista con el tema de la cuarentena. Y te voy a dar un ejemplo de lo así que se están manejando. No solo el gobierno nacional, sino incluso los distritos. Por ejemplo, vos recordás el caso de la capital federal cuando se le dijo que los mayores de 70 años iban a tener que pedir un permiso para salir porque si no se iban a contagiar. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, sí, lo recuerdo perfectamente. Bien. Bueno, muy bien. Pasó más de 2 semanas de eso. No hubo ninguna epidemia, la gente se cuida, etc. O sea, y vos ves los datos y en realidad, ¿cómo se está manejando? ¿Están tomando en forma acertada las decisiones o no? Pues todo se está manejando así un poco, me parece, a dedo, ¿no? En la Argentina y en otros países también. Porque no hay confiabilidad en las estadísticas que tenemos, este es el principal punto. Ahora, cuando mirás los datos de recaudación impositiva que salieron publicados ayer, si mal no recuerdo, que corresponden al mes de abril, se cayeron como piano de piso 11, en particular el IVA. El IVA DGI, que es el que te muestra el nivel de actividad interno, cayó en términos absolutos 2 puntos. O sea, la inflación fue de 48 y el IVA disminuyó 2 puntos más para abajo. Te das idea de lo que es el nivel de actividad económica. Mirás otros impuestos, como por ejemplo combustibles y demás, y se desplomaron. La única fuente de financiamiento que hoy tiene el gobierno es el Banco Central. Y la gente no quiere pesos. De manera que yo creo que va a tener que pensar seriamente cuando, digamos, para salir de esto, cómo van a hacer para cambiar de rumbo político y filosófico, porque Argentina no tiene margen para hacer más política populista. Tiene 0 margen, menos 10 margen. Está 3 abajo en posibilidades de hacer política populista. Va a tener que lograr recuperar confianza para conseguir inversiones. Eso de le pongo plata en el bolsillo a la gente y va a consumir y va a crecer la economía, es falso porque mirá los datos de los primeros 2 meses antes de la cuarentena y tampoco funcionó. De manera que yo le diría al presidente, si me permite una sugerencia, van a tener que rever hasta su filosofía política y económica, si quieren no caer en otra crisis muy profunda desde el punto de vista económico, ¿no? Pero no se está a tiempo, Roberto. Bueno, a ver, perdón, Martín y Roberto, ustedes saben de esto. ¿Hay una diferencia en las opiniones de ustedes? ¿Entiendo yo o no? Me parece. Yo en general coincido con lo que está planteando Roberto. El problema, mirá, te doy un dato para complementar lo que decía Roberto recién. En el mes pasado, la recaudación de todos los impuestos juntos, menos la seguridad social, todos los impuestos, IVA, ganancias, cheque, combustibles, todo junto, sumó 200.000 millones de pesos. ¿Y eso que? La emisión monetaria que le dio el Banco Central, 215.000. Wow. O sea que el gobierno se está financiando más con emisión monetaria que con impuestos genuinos. ¿Cuánto puede seguir eso ad infinitum? Evidentemente no. Pero, o sea, ahí coincidimos. Pero el gobierno dice que no hay inflación con emisión hoy, Roberto. Claro. Pero el dólar se te fue a 120. O sea, para algún lado se está yendo, además, el exceso de dólares se va. Déjame que te agregue un dato más y rápido. Porque en realidad ahora cambió un poco el estilo de la política monetaria del Banco Central. El Banco Central emite los pesos y después los está sacando de circulación. Recién estaba viendo los datos y estás colocando de nuevo LELIX y pases, ¿sí? Eran las LEVAX de antes, etcétera, ¿sí? O sea, lo mismo. Lo mismo que cambiemos, pero un poco más precariamente porque cambiemos tomado deuda externa. Ahora, la pregunta es, el Banco Central paga, no sé, una tasa de 40% por esos créditos. ¿De dónde saca la plata para pagar los intereses si no es un banco comercial? No vende créditos hipotecarios, no vende créditos prendarios, no vende tarjeta de crédito, no vende nada. Emisión. No genera ingreso para pagar. Estás metiendo un problema adicional. O sea, yo puedo entender que tenés un incendio, pero le estás tirando, en vez de agua, le estás tirando nafta al problema. Roberto, perdón, última pregunta y perdón de nuevo por el poco tiempo. ¿Qué pasaría con Argentina? Default. Gracias. ¿Qué pasaría con Argentina si se entra en default? No, coincido con Martín, y no te altera demasiado la cosa. Te la va a alterar el día que tengas que empezar a conseguir inversiones. Pero hoy no. Hoy es mejor que el gobierno no tenga posibilidad de endeudarse, porque si no va a ser otro desastre. Una canilla menos para aumentar el gasto público. Mejor todavía. Pero entonces no habría problema si entramos en default, decís. No, hoy no te va a cambiar nada. Argentina ya está en default. Podrá decir, no, es default técnico, estoy por un defaultcito en vez de un penalcito, qué sé yo.
pero hoy no estás pagando. Las deudas no se están pagando y los intereses se pagan a media de lo que se puede. Prácticamente. Directamente estás en default, técnicamente estás en default. Si yo no te pago, estoy en default. Es más, Argentina no está en default, está en quiebra. Porque no es un problema financiero que tiene un problema patrimonial. No puede pagar la deuda que tiene. No la tiene la plata. Tiene que vender activos para poder cancelar esos pasivos. Me quedo más tranquilo cuando dice Argentina tranquila. No, gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Técnicamente es eso. Chao, hasta luego. Saludo a Eduardo López para dejarle los últimos minutos, porque yo siempre lo he respetado desde hace mucho tiempo, no ahora que está asesorando, forma parte de la comisión asesora del presidente, porque voy a utilizar los últimos minutos para hablar de cómo se sale de la cuarentena, pero de verdad, más allá de lo que pueda decir cualquier opinión, incluso la nuestra, que no tiene ninguna importancia. Pero Guadalupe Vázquez, atención, nos va a presentar algo que tiene que ver con la política sanitaria y con una denuncia que están haciendo profesionales médicos y muy serios. Guadalupe, adelante, por favor. Sí, la doctora Mariel Alejandre, que es bioquímica, vicepresidenta de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, denunció que la forma en que se están haciendo los testeos en las estaciones de trenes no es segura. Primero porque no hay el personal voluntario, no es personal especializado, no son bioquímicos acostumbrados a manipular. Lo que estamos viendo, perdón, Guada, es cómo están trabajando las imágenes, ¿no? Claro, eso es en las estaciones de tren. Se hizo en Constitución, en Retiro y en Once. Ajá. En el primero, que fue en Constitución, de 400 personas dieron todos negativos, con lo que ahí empezó la presunción de que se estaban haciendo mal los testeos. Esto también puede obedecer a que no son bioquímicos que manipulan reactivos y están acostumbrados a manipular muestras, sino personal auxiliar de enfermería. Además, quien coordina esos operativos tampoco es médica, es Sonia Tarragona, que es economista. ¿Y eso está mal? Yo te explico por qué. Yo el otro día la llamé por radio porque la escuché con una energía y con un conocimiento de lo que estaba hablando, que a mí me impresionó para bien, no para mal. Sí, es economista, tiene especialización en economía de la salud, pero, digamos, no sabemos si tiene la preparación como para detectar si no se están cumpliendo, por ejemplo, las normas de seguridad, que ese es el tercer punto. A ver. Que es... Los infectólogos dicen que para manipular muestras de coronavirus con potenciales infectados, porque no se puede descartar que no lo sean, tienen que cambiarse el equipo de seguridad entre muestra y muestra, entre persona y persona. Esto no se hace. En las clínicas sí se hace. Entre un caso sospechoso y otro, se cambian totalmente el equipo de protección. Esto porque si el siguiente sospechoso es negativo, uno lo puede contagiar por no haberse cambiado. Bueno, esto no se está cumpliendo, entonces consideran que pueden ser foco de contagio estos mismos operativos. Bueno, te quedó una cosita más, hagamos la conclusión breve cuando volvamos, porque me empieza a apretar el tiempo. Tenemos tanto material, está tan bueno el programa que me empieza a apretar el tiempo y tengo que hablar con Eduardo López. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Eduardo López, buenas noches. Primero, mil disculpas, es responsabilidad mía que no supe manejar el tiempo de los programas, estamos un poquitito desfasados todos, yo soy el primero, le pido disculpas. Le voy a pedir, si es posible, 2 minutos para que me diga, en la medida de lo posible, si es posible salir de la cuarentena y si hay alguna manera de hacerlo bien y no de manera desordenada. Bueno, en primer lugar, la denuncia de la Federación de Bioquímica está totalmente equivocada, pero no voy a hablar de esto, porque hay técnicos de laboratorio que trabajan en todos los laboratorios oficiales y públicos y están autorizados para hacerlo. Y en segundo lugar, el coronavirus no da viremia, por lo menos demostrada, con lo cual con una gota de sangre usted no se contagia cuando le saca. Punto y aparte. Punto número 2, voy a dar una buena noticia, Guajul. 17 provincias de Argentina hoy tuvieron 0 de coronavirus positivo. Ahora vamos a cómo se sale de la cuarentena. La cuarentena, diríamos, ha tenido un muy buen éxito con la situación, con la segmentación geográfica
y ahora se va a pasar a una segunda etapa en la cual se va a tener en cuenta la flexibilización paulatina en lo social y en lo productivo, comercio e industria. Entonces se está trabajando en esto para empezar a que la gente pueda empezar a salir de algún momento, y también los chicos, y también para empezar a trabajar las empresas. Para eso las empresas, según el sector, tienen que presentar protocolos para asegurarse que no haya riesgo de contagio en las empresas y que la gente acceda a las empresas de la manera más fácil posible. Esto es con combi o con los micros escolares, etcétera. Pero va a haber una flexibilización paulatina de esto, diríamos, para tratar, diríamos, de que la gente empiece a tener recreación social y que la industria y los comercios empiecen a tener actividad. López, de nuevo le agradezco, discúlpeme el tiempo, estuvo muy claro, utilizó muy bien el tiempo y muy claramente, sobre todo con el tema de la flexibilización. Lo vuelvo a llamar mañana o cuando pueda, y gracias por el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, gracias y suerte, Majul, ¿eh? Muy bien, tengo que cerrar el programa, no tengo más tiempo para nada. Aclaremos lo que tengamos que aclarar en el momento que sea conveniente. Quédense con Willy Cohen, ¿eh? Su programa se llama Somos Nosotros. ¿Y quiénes son? ¿Somos nosotros? Ah, no, es Willy Cohen. Siempre hago el mismo chiste. Son ellos. Chao.